Pese a que el caos y alboroto habían cesado hacía ya un rato, los temores de Perla no hacían más que aumentar. Aunque intentara ser positiva y creer que todo saldría bien, estaba segura de que sus amigos probablemente habrían sido asesinados, seguramente por aquella Kirlia que merodeaba por los alrededores. Temerosa de que la encontrarán, Perla decidió resguardarse entre las sombras y una vez anocheciera, iba a escapar tan lejos como le fuera posible. De repente, se sobresaltó al creer que había escuchado algo, por lo que guardó silencio y observó con pánico el cómo intentaban hacer girar la perilla de la puerta. Después de no conseguir nada comenzaron a golpear la puerta varias veces, provocando que Togetic temblara un poco debido al miedo, pero cuando la intensidad de los golpes aumentó a tal grado de romper una parte de la misma, fue cuando no pudo resistirlo más y tuvo que cubrir su boca con las manos para evitar que se escuchara el grito que estuvo a punto de dar. Agudizó un poco sus oídos y logró percatarse de cómo una voz mencionaba algo sobre que ella estaba adentro y cómo harían para entrar. Aquellas palabras la llenaron de horror e incertidumbre, por lo que decidió que debía irse cuanto antes. Intentó pegarse a la pared cuanto pudo para evitar las zonas de luz y de ese modo llegar hasta las escaleras, cuando unos pequeños golpecitos en el cristal de la ventana la hicieron parar en seco y tragar un poco de saliva y girar la cabeza, solo para notar que al otro lado de la misma estaba Silver saludándola. Le tomó unos segundos el poder asimilar aquello, y cuando lo hizo se apresuró en ir a la puerta y abrirla para sus amigos, aunque se detendría en seco a notar el estado tan deplorable en que se hallaban. «Pero por el amor de Arceus», exclamó llevándose las patas a la cara y contemplándolos de pies a cabeza antes de correr hasta Silver para examinar la cicatriz en su pecho. «¿Cómo fue que te hicieron esto?», le interrogó Perla sin poder creer lo que veía. «Digamos que tuvimos un pequeño contratiempo al llegar al pueblo», le mencionó Chispa haciendo que ésta volteara y notara el collar que éste traía sujeto en la cola. «¿De dónde has sacado esa cosa?», preguntó ella confundida mientras iba a su lado. «Pues verás, Perla», fue lo único que pudo decir antes de que esta última se sobresaltara al recordar que aquel colgante era similar al de aquella Kirlia que vio más temprano, por lo que casi ordenándolo les pidió saber cómo fue que lo consiguieron. «Pues para no hacer el cuento largo te diré que tuvimos un pequeño combate y el resultado ya te lo puedes imaginar», comentó Silver recostándose contra la pared con una expresión de triunfo. Perla, ahora más entusiasta que nunca, les pidió más detalles de tan increíble proeza, pero Chispa le indicó que debían encargarse de algo primero. «Cuando estés lista», le avisó el Pokémon eléctrico a su amiga, quien asintió para crear una bola sombra en su mano. Acto seguido Chispa arrojó el collar tan alto como le fue posible y Silver disparó su ataque, el cual voló en miles de pedazos a aquellos cristales que ahora no eran más que polvo. Después de corroborar que ninguno de ellos quedará intacto, se dirigieron adentro de la casa desde donde Perla les veía desde la ventana. «¿No creen que hubiese sido bueno que guardaran al menos uno en caso de emergencia?», preguntó ella, quien sentía que la decisión de sus compañeros fue un poco precipitada. «Ya vimos de lo que era capaz esa demente de Kirlia como para permitir que alguien más se haga con ellos», indicó Silver estirándose un poco. «Además de que muy pronto las cosas regresarán a ser como antes», agregó Chispa, a quien se le notaba bastante exhausto. Perla, pese a no estar muy convencida, decidió darles la razón y posteriormente se dirigió junto a ellos a tratar sus heridas y escuchar aquel relato que le prometieron. De ese modo fue como los tres pasarían el resto de la tarde y posteriormente partir al amanecer. Debido al inmenso cansancio que tenían, Perla estuvo más que dispuesta a montar guardia aquella noche, además de que sentía que era lo menos que merecían después de salvar a la región de una amenaza tan grande como lo era Kirlia. Ya habiendo amanecido y comiendo algunas bayas para mantener sus energías, el trío se dispuso a abandonar la casa y prepararse para tomar sus propios caminos. «Espero que las cosas que les di puedan servirles de algo», dijo Perla revisando que los objetos de su bolsa estuviesen bien acomodados, aunque lo cierto era que ésta solo intentaba que no llegaran a notar cómo algunas lágrimas se formaban en sus ojos. «Ya sé que nuestro primer encuentro no fue el mejor, pero realmente agradezco el que nos hayamos podido reunir», confesó Silver colocando una mano en el hombro de Perla.
Espero que te vaya bien a donde sea que vayas y que algún día nos volvamos a encontrar, le mencionó Chispa acercándose también. Sin poder evitarlo más, Perla se giró para abrazarles, sin importarle que estos la viesen llorar y ocultarles cuánto se había encariñado con ellos. Y como si estuvieran reviviendo aquel momento con sus amigas, Chispa y Silver correspondieron al abrazo de Perla, con el amargo sentimiento de saber que a diferencia de sus amigas era casi un hecho de que jamás volverían a verse. Les deseo mucha suerte a los dos, fueron las palabras con las que Perla se despediría antes de alzar vuelo y perderse en el horizonte. Pronto lograremos que este mundo vuelva a ser un mejor lugar, pensó Chispa para sí mismo cuando de repente, la persistente tos de Silver le trajeron de regreso a la realidad. ¿Te pasa algo? Le preguntaría él mientras observaba cómo su amiga posaba una mano en su garganta. Descuida, debe ser por el frío que hizo anoche, le indicó ella mientras rebuscaba en el pequeño bolso hasta hallar una botella de agua de la que bebió unos sorbos. Si tú lo dices, mencionó Chispa, quien creía notar que el semblante de su amiga parecía un poco más pálido. Será mejor irnos antes de que se nos haga tarde, sugirió Silver guardando la botella en su lugar. Y sería de aquel modo que ambos emprendieron el viaje de regreso, uno que les costaría un poco más que la primera vez puesto que algunos zombies se habían desplazado hasta los alrededores, ya fuese atraídos por todo el escándalo que se había dado o simplemente para hallar más presas de las cuales alimentarse. Si bien algunos de estos infectados no representaban amenaza alguna y solo bastaría escabullirse con cuidado entre las sombras, hubieron otros donde fue necesario el usar algunas técnicas para despejar el camino hasta que finalmente llegaron hasta la entrada del túnel. Chispa miró hacia el fondo y no pudo evitar tener un leve escalofrío al recordar su última visita, a lo cual decidió que era mejor cruzar lo más rápido que pudieran. ¿Crees que puedas iluminar un poco el camino?, le preguntó Silver, quien se notaba preocupada. Por supuesto que sí, le respondió su amigo a sabiendas que volver a dicha zona con tan poco tiempo de haber lidiado con aquel chinchar seguro le causaba ansiedad. Cargando un poco de estática a su alrededor, Chispa se adelantó un poco mientras Silver lentamente iba tras él hasta llegar al suelo. A partir de ahí, seguirían normalmente y sin decirle una sola palabra, evitando también el ver directamente los restos de su anterior combate en tal lugar. Finalmente conseguirían llegar al lugar desde donde colgaban las cuerdas huida y luego de que Silver amarrase la suya, haría lo propio con Chispa, comenzando a escalar. Si bien a Chispa no le costó mucho, lo cierto es que Silver tardó un poco más de lo que le hubiese gustado. Una vez afuera, Silver tomó asiento y limpió el sudor de su cara mientras Chispa le miró sin poder seguir ocultando su temor. ¿Qué es lo que te sucede?, le dijo él casi como si de una orden se tratase. Solo estoy algo cansada por lo de ayer, le respondió Silver molesta por tanta exigencia. ¿Te refieres a lo que te hizo Kirlia?, mencionó Chispa de manera tajante y haciendo que los ojos de Silver se abrieran de par en par. No seas ridículo, Chispa, aquello no fue más que un simple golpe y nada más, le mencionaría girando la cabeza y cubriendo su pecho con una mano. Chispa guardaría silencio unos instantes y luego le preguntaría qué tan serio era, lo cual hizo que la expresión de Silver cambiara por una de angustia. Siento como si mis fuerzas poco a poco se van esfumando, le confesó la Pokémon de hielo apretando su puño con fuerza. Escuchar aquello hizo sentir a Chispa que un nudo se le formaba en la garganta, además de hacerlo estremecer. ¿Crees que podrías llevarme cargando hasta el refugio? Realmente deseo poder estar junto al resto antes de que... Silver se detuvo antes de terminar aquella oración mientras que Chispa solo se agachó mientras le indicaba que subiera a su espalda. Esta lo hizo y sin perder tiempo se apresuraron en regresar. De vuelta en el refugio, Violeta contemplaba a la distancia para asegurarse de que ningún zombi anduviera cerca, cuando de repente creyó notar algo acercándose. Prestó un poco más de atención e inmediatamente llamó a Pétalo para que viniera a ver. Esta última preguntó qué ocurría cuando vio llegar a Chispa junto a Silver, quien caminaba a su lado. Sin perder tiempo, Pétalo corrió hasta donde sus amigos y cuando Chispa estaba por saludarle, ésta le tomaría de las mejillas y le besaría repetidamente hasta separarse y con la cara totalmente roja le diría que estaba feliz de verle.
Chispa le diría lo mismo y entonces Violeta se uniría a la conversación. Vaya manera tan creativa tienes de dar la bienvenida, comentó en broma Violeta haciendo que Pétalo se enfadara un poco. No creo que a Chispa le importe, sobre todo luego del beso tan insípido que le dieron ayer, dijo Silver provocando que Pétalo le exigiera saber a Chispa a qué se refería. Tranquila Pétalo, te aseguro que todo tiene una buena explicación, le mencionó Chispa intentando hacer que se calmara. Vaya Chispa, no conocía para nada ese lado tuyo, mencionó Violeta de manera pícara a su amigo. Pues vaya que lo tenía bien guardado, agregó Pétalo cruzando los brazos y alejándose algo disgustada. Ya ves el lío que causaste, reclamaba Chispa volteando a ver a Silver para notar cómo ésta cubría su boca con las manos, pareciendo que no podía contener la risa ante aquella situación tan cómica. Pero antes de que alguno de ellos pudiera decir otra palabra, Silver escupió un gran chorro de sangre de su boca, alarmándolos a todos. Violeta y Pétalo correrían junto a ella para auxiliarla. Notando aquella herida en el pecho de su amiga, además de aquellas manchas púrpura que la rodeaban. ¿Pero qué demonios fue lo que le pasó? Preguntaba Pétalo colocando uno de sus brazos debajo del suyo para cargarle, mismo procedimiento que haría Violeta. Se los contaré todo cuando estemos dentro, lo primordial ahora es cuidarle, indicó Chispa yendo dentro del refugio mientras sus compañeras le seguían. Reunidos alrededor de la cama de su amiga, el trío de Pokémon se pondría al corriente de lo sucedido. Por un lado, Violeta le explicó a Chispa respecto al encuentro con aquella Pikachu y cómo la habían derrotado, mientras que él narró sobre los Pokémon que merodeaban el subterráneo, su encuentro con Perla en Ciudad Arena y su posterior viaje al pueblo Hoja Verde y todo lo vivido ahí. No puedo creer que hayan tenido que lidiar con tanto en apenas un día, declaró Violeta aún sin poder creerlo. A estas alturas ya nada debería sorprendernos, dijo Chispa cabizbajo y un poco desanimado. Lo bueno es que al menos ya tenemos la ubicación de Hirachi por lo que podemos ir a buscarle de una vez, mencionó Pétalo intentando animar el ambiente, cuando escucharon la voz de Silver que les llamaba. Intenta no esforzarte mucho, aún no recuperas todas tus energías, le aconsejó Violeta colocando una mano tras su cabeza para levantarla un poco. Dibujando una sonrisa en su rostro, Silver miraría a cada uno de sus amigos, agradeciéndoles por haber hecho tanto por ella, no solo el cuidarle sino además el haberse convertido en su nueva familia y devolverle la esperanza cuando más lo necesitaba. Con aquel discurso todos supieron lo que estaba por suceder, haciendo que el mismo Chispa sintiera como las lágrimas ya empezaban a brotar de sus ojos. No digas estupideces, tú estarás bien y vendrás junto a nosotros para remediar todo, balbuceó entre sollozos Pétalo a su amiga mientras tomaba su mano. Lamento mucho el cómo te trate al principio, pero realmente espero que alguna vez me puedas considerar como tu amiga. Pétalo solo asintió ante aquello y luego Silver pasaría a mirar a Chispa quien parecía el más afligido. No entiendo por qué te sorprendes si desde antes te había dicho que esto pasaría, le mencionó Silver extendiendo su mano una vez más. Empezamos juntos este viaje y lo terminaremos igual, respondió el Pokémon eléctrico tratando de mantenerse firme pese a que no había sentido tanto desde la muerte de su entrenador Jason. ¿Cómo se supone que hagamos esto sin ti? Preguntó Violeta con la voz ronca y sus ojos enrojecidos. Estarán bien, no por nada tenemos al mejor líder y hermano que pudiéramos desear, dijo la Pokémon de hielo girando la cabeza para ver a Chispa sorprendido por la forma en que ella se refirió a él. Y tras decir aquellas palabras Silver cerró lentamente sus ojos, para no volver a abrirlos. Se ha ido, gritó en desesperación la pobre Pétalo quien abrazó a Chispa hecha un mar de lágrimas. Violeta se alejó de ellos y corrió hacia afuera donde gritó desesperada ante la impotencia que sentía, mientras que Chispa sentía como una vez más el mundo le arrebataba a otro ser querido. Pero esta vez no se rendiría ni mucho menos iba a tener miedo, sino que todo lo contrario. Este apartó a Pétalo de su lado y se acercó a Silver, cuyo cadáver aún conservaba aquella sonrisa en su rostro. Te prometo que tu sacrificio no habrá sido en vano, dijo él formando una sonrisa en su rostro, más decidido que nunca de poder hallar a Hirachi y darle una nueva oportunidad al mundo de volver a ser como antes.